Paz a vos, hermanos, bienvenido a este servicio de esta tarde. Estoy bien alegre, estoy bien nerviosa, pero aquí estoy, hermanos, con ustedes. Queremos empezar con una oración para este servicio. Pido que inclinen sus rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado otro sábado, Señor, para adorarte, Señor, para reflejar en ti, en tu amor, Señor. Te pido, Señor, que estés con nosotros durante estos cantos, Señor, que sea una aroma fragante a ti, Señor. Te pido, Señor, avance también por la predicación, Señor, que sean tus palabras, Señor, que nos motiven, Señor, y que nos traigan paz a nuestro corazón, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Vamos a comenzar con un canto que se titula Hay poder, porque sí hay poder en el nombre de Jesús. Espero que se encuentren bien, hermanos. Son tiempos bien difíciles, pero a veces no podemos entender lo que está pasando, pero sí le podemos pedir al Señor que nos dé paz, que nos ayude a aceptar lo que está pasando, pero siempre en oración con Él. Les quiero leer este verso que está en Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Hay que pedirle al Señor que Él nos dé paz en esta tarde. Yo quiero sentir
hayan gozado con nosotros en esta tarde. Le quiero pedir a nuestro pastor, el hermano Miguel, que pase. Él tiene la predicación en esta tarde. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros, hermanos. Es un honor y un verdadero gusto estar aquí nuevamente en los atrios del templo para hablar acerca de las cosas bonitas que Dios tiene para sus hijos y que el Señor nos ha permitido una vez más estar en este lugar para alabar su nombre y con algunos hermanos que están aquí y también hermanos para escuchar su palabra. Espero que ustedes en casa estén bien bendecidos y que a través de la misericordia y el grande amor que el Señor nos tiene estén resguardados siempre con el deseo de escuchar lo que el Señor tiene para nosotros y seguir en este sábado, hermanos, que el Señor nos ha regalado, un día precioso, un día maravilloso, y espero que verdaderamente lo estén disfrutando en casa. Hoy, hermanos, toca un tema de los que tenemos ya programados. Recuerden que estamos viendo como propósito de esos 3 meses los valores de la iglesia, y estamos hablando de todos esos valores, tanto los viernes como los sábados, para que terminando los 3 meses, si Dios permite, pues podamos hacer una evaluación sobre esos valores que el Señor quiere que vivan hoy en nosotros. Y esta tarde vamos a hablar del amor, y vamos a estar hablando de cómo nosotros podemos amar a otros, cómo podemos los hijos de Dios hacer uso de ese amor inmutable como el amor mismo de Jehová. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, les voy a invitar a que abran sus Biblias ahí. En ese capítulo 13, de acuerdo al relato de Juan, Jesús estaba con sus apóstoles, y después de lo que sucedió con Judas, el Señor dice algo bien importante, hermanos, en ese momento, porque los pensamientos de Jesús, como decía el profeta, sus pensamientos de nuestro Dios son mayores que los nuestros, y sus caminos también lo son. El Señor estaba pensando que era necesario, mientras Él estuviera en la tierra como ser humano, como persona, era necesario instruir a sus apóstoles, quienes serían más tarde los ejecutores, ¿verdad?, del expandir el Evangelio en toda la tierra. Era necesario que entendieran algo bien importante acerca del amor. Y Jesús, hermanos, como para profeta de su tiempo, pues era bastante, diría yo, incomprendido con respecto a las enseñanzas y cómo lo hacía. Entonces, el Señor siempre estuvo un paso adelante de todo el razonamiento humano, incluso el razonamiento de cómo se hacían las cosas en ese tiempo. En el capítulo 13, verso 34 del Evangelio de Juan, el Señor nos da un mandamiento, y si ustedes me van siguiendo con sus amables vistas, vamos a empezar desde el verso 34, y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor a los unos con los otros. El verso 34 lo quisiera repetir, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Interesante lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo a los apóstoles, pero bastante necesario, hermanos, para poder concluir, ¿verdad?, esta magnífica obra que el Señor vino a enseñarnos.
en donde el amor mismo, el amor de Dios es expresado a través del sacrificio grande de nuestro Señor Jesucristo como Salvador. De hecho, hermano, la más grande manifestación de amor es precisamente Jesús, ese grande sacrificio que hizo por los seres humanos. Los tiempos de Jesús, hermanos, no eran menos diferentes que los tiempos que ahora nosotros estamos viviendo. Los tiempos de Jesús eran muy similares a los nuestros, para nuestra época, Jesús en la suya, y los apóstoles también, pero eran tiempos en el que los hombres y las mujeres pues estaban jugando un papel bien importante como ahora nosotros lo estamos haciendo, particularmente cuando nos damos cuenta que existen estos reinos gemelos. Les mandé ahí un texto en la semana hablando de esto. Y estos reinos gemelos, hermanos, por un lado, pues es el reino terrenal donde nosotros vivimos, es el reino de este mundo, en cómo se encuentra, y que es importante el dinero, es importante el tiempo. Y el otro reino, hermanos, pues es el reino eterno, sobre las cuales se encuentran fundados o sostenidos ya nuestros valores, ¿verdad?, que portamos en el presente. Si nosotros, hermanos, como hombres y mujeres de fe, no traemos este reino eterno para sostener el ahora, pues lo que tendremos solamente sería el ahora, el aquí y el ahora. Podríamos ver pasar las cosas como catástrofes porque no pudiéramos tener ninguna clase de esperanza, ni siquiera como seres humanos podríamos esperar que estas catástrofes que están sucediendo ahora pues pasaran. Tenemos que entender que el reino celestial, el reino eterno, es lo que sostiene todo. Sin ese reino, sin Dios, el aquí y el ahora que somos como seres humanos, como personas, sería insostenible. Dios es quien lo sostiene. Si no traemos ese reino eterno, hermanos, para sostener el aquí y el ahora, pues solamente tendríamos lo que ahora está sucediendo. Estamos, hermanos, en una guerra espiritual donde estamos sosteniendo esta guerra por las almas que están perdidas en el mundo. Estas personas que no encuentran el camino apropiado para continuar sus vidas y que sus vidas tengan un sentido y un propósito apropiado y que de la misma manera sea conforme a la voluntad de Dios. Estas almas necesitan bastante ayuda, esas almas que están en el mundo y que necesitan la verdad de Dios, que necesitan conocer la verdad de Dios, aunque a veces pareciera no importarles, ¿no? Aunque no quisieran a veces oírla. Pero aquí es donde nosotros, los discípulos del Señor Jesucristo, y lo digo de esta manera porque el Señor lo menciona bastante interesante en los dos textos que acabamos de leer, en el 35, porque dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, ¿verdad? Jesús está diciéndonos, practica el amor, porque de esta manera te van a reconocer. De esta manera podrán las gentes decir que verdaderamente somos discípulos del Señor, si practicamos el amor. Entonces, hermanos, tal vez algo está sucediendo, tal vez sea porque no hemos mostrado la verdad de Dios correctamente, tal vez los demás no ven en nosotros la misma actitud, la misma manera, no ven la imagen de Jesucristo, así como Jesús nos ama. Tal vez yo no puedo proyectarla o no podemos proyectarla de manera que las demás
almas puedan identificarla. Tal vez muestre una imagen distinta, una imagen diferente a la de Jesús. Quisiera que leyéramos, voy a mostrarles una ilustración que traigo aquí como trasfondo, y se trata de una persona que se llama Eugene H. Peterson, y él escribió uno de sus libros, y que cuenta que hace muchos años Peterson estuvo en un rol de pastor asociado en la ciudad de Nueva York, y que Peterson dijo que solía notar a una persona, un conserje que trabajaba en la iglesia, que se llamaba Willie Ulcer. Y este Willie Ulcer nunca sonreía, nunca decía nada, nunca conversaba con nadie, simplemente movía la escoba de un lugar a otro y se pasaba de pasillo en pasillo, y así sucesivamente iba limpiando de un lugar a otro. Pero un día Peterson decidió entablar una conversación con él y descubrió que era un hombre muy, muy inteligente, pero que decía muy pocas palabras. Entonces lo invitó a tomar una taza de café, fuera de la iglesia, solamente para conocerle y pasar tiempo con él. Entonces Peterson se dio cuenta de que esta persona era un hombre brillante, era una persona brillante, un buen artista de Alemania, que después de haber sido trasplantado a los Estados Unidos, después de haber sido emigrado con todo y una serie de tragedias personales, que de alguna manera se había convertido él en una persona muy introvertida. Pero un día Willie Ulcer miró a Peterson y le dijo: usted es un pastor joven. Y dice: y quisiera pedirle un favor, que me deje pintar un retrato suyo. Un retrato de este pastor, pero le dijo, pero no quisiera que lo viera, no quisiera que lo mire hasta que esté completamente terminado. Peterson accedió solo para seguir tratando a este hombre, para seguir pasando tiempo con él. Y él iba una vez por semana a la casa de Willie, y se sentaba ahí en el taburete, y Willie empezaba con su pincel y se ponía a trabajar en el retrato, pero nunca permitió que Peterson le echara un vistazo. Entonces, mientras se acercaba el día en el que Willie terminaría el retrato de Peterson, Peterson estaba sentado allí, ¿verdad?, en el taburete, y Ulcer tenía el lienzo y pues le daba pinceladas al retrato, cuando de pronto su esposa llegó por detrás y exclamó: ¡qué horrible retrato! Exclamó la mujer de Willie. Pero lo exclamó de una manera horrible, con un grito, que el pintor simplemente se cubrió la cara y exclamó: ¿por qué tuviste que hacer eso? Luego entonces llevó a Peterson hasta donde estaba el cuadro y se lo mostró. Eso no se parece nada a quién soy yo, exclamó Peterson. Ese cuadro está horrible, está muy feo. Y él dijo: tiene razón, le estoy pintando como yo creo que usted sería sin el verdadero amor de Dios. Si Dios algún día se fuera de su vida, si Dios algún día le abandonara. Y agregó: yo vengo de un país donde Dios ha sido olvidado y donde el infierno se ha desatado completamente. Dice: y me ha tomado mucho tiempo ganar confianza nuevamente en creer en el mensaje que usted predica, porque este hombre había experimentado el desamor. Había experimentado un infierno desatado en aquel lugar de Alemania. Y entonces Ulcer seguía diciendo: usted es un buen hombre y solo quería
mostrarle cómo se vería usted sin ese amor de Dios en su vida. Creo que, hermanos, en el tiempo actual que estamos viviendo, se ve como ese cuadro que pintaba este pintor. Este cuadro donde el amor, donde las ideas, donde las enseñanzas que alguna vez fueron atesoradas y fueron abrazadas y recibidas en el corazón y buscadas, ¿verdad? También, de alguna manera, pues se han caído del costado. En el tiempo actual, hermanos, se nota, hermanos, que como si fuera un tiempo horrible. El mundo de ahora se está enseñando a nuestros jóvenes en las universidades cosas que ellos adquieren para sus vidas y que finalmente ellos, después de estar en la universidad, ellos continúan viviendo. Las universidades enseñan que no existen absolutos, que la verdad es relativa y que todo lo relativo pues no tiene absolutos. Y luego los graduamos con estos importantes títulos y salen y se convierten en presidentes de las grandes compañías y crecen creyendo que no hay absolutos y por lo tanto viven como si fuera esa verdad fuera relativa y por lo tanto esa también es su conducta y envían a miles de personas pues a la ruina financiera y luego los ponemos tras las rejas por creer lo que les hemos enseñado. Y cuando nos damos cuenta de esto, entonces ahora estamos buscando en términos concretos de lo que ha ocurrido en términos espirituales, cuando nosotros mismos les enseñamos eso a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, y nosotros mismos no hemos practicado el amor al prójimo. La realidad, hermanos, es que debemos amarnos con este amor absoluto que Dios representa y que este amor también representa a Dios mismo en todas las cosas que nosotros hacemos. Yo no puedo tener, por ejemplo, algo que sea sistemáticamente contradictorio y significativo al mismo tiempo, porque eso es precisamente lo que ha ocurrido. ¿Por qué digo esto? Digo porque nosotros decimos que amamos al Señor, decimos que damos la vida por Él, que hacemos lo que a Él le agrada, pero no tenemos la capacidad de dar amor a otras personas. Y el amor de Dios es absoluto, porque este amor es tal cual es este precioso afecto que Dios tiene a todas las personas sin ninguna distinción, sin acepción de personas. Pero entonces se convierte en relativo cuando nosotros identificamos a quién amar y a quién no. Y sucede que Dios no es así con nosotros. Dios nos ama a todos de la misma manera. Pero cuando hacemos de este amor relativo, es decir, dependiendo cuál sea la condición por la que yo voy a dar amor a alguien, como si condicionáramos nuestro amor. Jesús es nuestro Salvador, pero era muy interesante saber cómo le dijo a sus apóstoles: es necesario que ustedes se amen los unos a los otros, así con un gran ejemplo como yo los he amado a ustedes. Porque ese sería el punto de partida para que el Evangelio pudiera ser expandido a todo el mundo. El amor absoluto de Dios, hermanos, no puede ser relativo, no puede ser en base a lo que yo crea que de acuerdo a mi criterio yo pueda darle amor a las personas. Jesús nos ha llamado a amar a todos sin excepción. Y es allí lo importante cuando nosotros tomamos esta responsabilidad.
Yo no puedo amar solamente a mi familia, yo no puedo amar solamente a los míos, yo no puedo amar solamente a los que están más cerca de mí, porque Dios no es así. Dios tiene un amor absoluto que no puede modificarse ni bajo ninguna condición que nosotros quisiéramos poner. El amor de Dios, hermanos, es para todo aquel que quiera participar de él. Entonces Jesús da algo interesante a sus apóstoles. Luego, apenas ellos habían terminado la cena, o tal vez todavía estaban en la cena, porque recuerdo el relato de Juan, es cuando Judas sale, y es cuando Jesús dice esto. Entonces yo no puedo tener algo que sea sistemáticamente contradictorio y significativo al mismo tiempo, hermanos, porque no se puede, es contradictorio. Y eso es precisamente lo que a veces nos sucede. Que las cosas, por ejemplo, como el dinero, pues finalmente han congelado, ¿verdad?, el amor. Me maravillo mucho de una interacción que Jesús tuvo con la gente acerca del dinero. Está en Lucas 20, por ahí del verso 19. Y un hombre se acerca con una pregunta capciosa a Jesús y le dice: ¿está bien pagar los impuestos al César? ¿No desearía usted que Jesús concluyera, contestara esa pregunta de otra manera, como por ejemplo diciendo, no es necesario, no deben pagar los impuestos, ¿verdad? Imagine poder decir al gobierno, en el nombre de Cristo, no te pago los impuestos. Pero Jesús es tan brillante, hermanos, que le dice al hombre: ¿tienes una moneda? Entonces Jesús la toma y dice: ¿de quién es la imagen que ves aquí? Y el hombre responde: del César. Y Jesús responde: entonces da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Entonces la hipocresía, hermanos, de esta pregunta, pues al instante, ¿verdad?, fue revelada, porque este hombre le hizo una pregunta que se llama una pregunta de seguimiento. Y la pregunta de seguimiento debió ser, por ejemplo, ¿y qué es lo que le pertenece a Dios? Y la respuesta que Jesús habría dado, la respuesta que Jesús habría pronunciado tal vez, hubiera sido: ¿de quién es la imagen que hay en ti? ¿Verdad? Entonces, nosotros, hermanos, le pertenecemos a Dios. Tú le perteneces a Dios. Por eso, César puso su imagen en el dinero, puso la imagen en esa moneda. Pero Dios puso su imagen en la humanidad. Dios puso su imagen en usted. Dios puso su imagen en mí. Y cuando nosotros comprendemos que esa imagen misma de Dios está puesta, hermanos, en toda la humanidad, entonces nosotros sabremos finalmente que así como Dios es amor, nosotros también debemos de dar esa imagen de amor a las personas. Así que debo de servir a Dios siempre, hermanos, de acuerdo a su voluntad, y no con las leyes morales que gobiernan, ¿verdad?, en este reino, de este mundo. Debemos vivir en este amor absoluto que Dios tiene, y no un amor relativo o un amor condicional. Me gustaría mucho que hablemos de la imagen que Dios tenía para usted, de la imagen que Dios tenía en mente para la humanidad, y cómo Dios tenía en mente cómo yo debo de verme, cómo Dios quiere que yo me vea, ¿verdad? Porque si perdemos esto, finalmente, hermanos, no veremos
Es decir, si perdemos esto, si perdemos esta imagen de Dios y este deseo de Dios, cómo Dios desea cómo vernos, entonces nosotros nos vamos, me voy a parecer como al cuadro que estaba pintando Ulcer. Un cuadro horrible, que no se parece nada al original. Entonces es importante saber cómo Dios quiere que nosotros nos veamos, cómo Dios quiere que nosotros presentemos su esencia al mundo mediante nosotros, su pueblo. Entonces, creo que es importante nosotros pensar, hermanos, en esto, que no perder esto que Dios nos ha dado, su imagen y semejanza, para que no tenga que suceder como ese cuadro, para que no tenga que suceder como ese pintor se llevó las manos al rostro y no quiso ver más ese cuadro, porque era horrible. ¿Cómo puedo amar a otro? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, el amor de Dios, hermanos, es afecto. El amor de Dios es buena voluntad. El amor de Dios es benevolencia. El amor de Dios es tener un espíritu afectuoso ante cualquier persona en el mundo. Y el amor de Dios es sincero. No clasifica. Al contrario, tal vez aquel que más necesita es el que Dios se ocupa al instante. Por tanto, hermanos, nosotros debemos ser esos discípulos. El Señor estaba diciéndonos aquí en Juan, si verdaderamente quieres ser mi discípulo, entonces tienes que amar. Si verdaderamente quieres que te reconozcan como mi discípulo, entonces tienes que amar. Y el Señor nos ha requerido que tengamos esa habilidad y ese poder y esa determinación de amar a la gente, incluso, hermanos, a la que no queremos. Difícil, diferente, ¿verdad? Lo que Dios nos pide ahora, pero bastante comprensible. Porque la imagen de Dios no debe ser opacada por mí, ¿verdad? Entonces, bueno, el amor de Dios es el vínculo perfecto para que las otras características de perfección puedan adherirse, puedan unirse a nosotros. Sin el amor, hermanos, las otras características que vienen y complementan nuestra persona no pueden adherirse. Y siempre vamos a estar observando eso en las personas. Una persona sin amor impide que las otras características que perfeccionan nuestra imagen no lleguen a su vida. ¿Como cuáles? Como el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. El amor de Dios, hermanos, es incondicional. Su voluntad es que todos, hermanos, todos en el mundo sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando Jesucristo hizo ese sacrificio, lo hizo por todos, hermanos, por toda la humanidad, no solamente por algunas personas. Vamos a concluir. Entonces, Dios, hermanos, nos usa para compartir su amor. Dios nos usa, hermanos, para que vayamos y demos amor a un mundo agonizante, a un mundo que está perdiéndose cada vez más en prácticas vanas. Y nosotros compartimos, hermanos, su dolor. Nosotros somos conmovidos también por la compasión, ¿verdad? Para ayudar a otras personas. Los pecados del mundo son repulsivos, ¿verdad? Son feos. A veces uno piensa, es horrible el pecado. Pero tenemos que ver más allá de eso. Tenemos que ver más allá del pecado y ver a esas almas perdidas que necesitan el rescate, que necesitan conocer la verdad
que Dios nos está ofreciendo. Y necesitamos conocer esa necesidad desesperante de la experiencia del amor de Dios perfecto y absoluto en sus vidas. Recuerden, que, hermanos, que Jesús vio en nosotros más allá de nuestros pecados y fue directo a nuestra necesidad. Ese espíritu de amor y todos los valores, hermanos, que Dios nos ha regalado y que ese amor promueve, ¿verdad?, en nosotros, nos llama a amar a otros, nos llama a ser la imagen de Dios misma en el mundo. Y estamos llamados a amar a otros, así como Jesús nos ama hasta el día de hoy a todos. Mi deseo, hermanos, es que practiquemos el amor en general. Y qué mejor aún a los que no queremos. ¿Hay personas que usted no quiere? ¿Hay personas que usted no ama? ¿Hay personas que dentro de la congregación que las que usted no quiere ni siquiera dirigirle la palabra? Necesitamos, creo que, mejorar la imagen que Dios tiene de Él en nosotros y mostrar esa imagen de amor, de benevolencia, de afecto, de paz, independientemente de quienes seamos. Y compartir ese amor absoluto que Dios tiene para todo el mundo. Es mi deseo, hermanos, y espero que esta tarde el Señor los bendiga de gran manera. Voy a pasar a nuestro hermano ministro, Modesto González. Él estará despidiéndonos. De mi parte, que el Señor les bendiga y paz a todos ustedes. Pasados ustedes, hermanos. Bueno, muchas gracias, hermano pastor Miguel, por el mensaje de hoy. Este mensaje es muy fuerte porque cuando se habla del amor, creo que es un tema inagotable y que no bastaría solamente un solo mensaje para poder entender, cosa que nos cuesta mucho. Y recuerdo las frases de uno de nuestros líderes. Veía a uno de sus compañeros que estaba un poco preocupado y le decía: ¿por qué te preocupas? Te veo angustiado. Dice: es que hay unas partes, unos textos que no los entiendo. Y dijo: preocúpate por los que entiendes, porque los que no entiendes, ¿cuál es el problema? Así es que si hay cosas que entendemos, creo que sería más fácil ponerles atención. Y la enseñanza que hoy hemos tenido, el Señor Jesucristo decía que el amor sin duda alguna marcará la diferencia en aquellos que lo sigan. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 5, el verso 43, ustedes dice: han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo: ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía su lluvia sobre los justos y los injustos igualmente. Entonces, ojalá que en tiempos de dificultad como los que hoy vivimos, esto pueda ser el cordón que conduce hacia el amor del Padre y de su Hijo Jesucristo. Y les invitamos a que sigan compartiendo, hermanos, la palabra, los mensajes con sus amigos, con las familias. Envíeles, así como lo hace reenviando otros mensajes, haga también esto, comparta la palabra con quienes usted tiene en sus contactos. Quiero compartir con la iglesia la gratitud que tenemos de que ya somos abuelitos nuevamente. Gracias a Dios que Yuri y Irán ya son papaces por tercera vez. Ayer tuvieron su bebé, así es que gracias a Dios
y les compartimos esta noticia a todos ustedes, hermanos, en la iglesia. Por otro lado, les pedimos oración por Jennifer. Está pidiendo nuestra hermana Nancy que oremos por ella, no se ha estado sintiendo muy bien. Y la próxima semana nuestra hermana Damaris va a estar siendo intervenida en una cirugía. Les invitamos, hermanos, a que si pueden hablarle por teléfono, mandarles un texto, pero especialmente orar por estas necesidades. Oremos al Señor. Dios eterno, estamos profundamente agradecidos porque solamente por su amor es que estamos de pie. Su Hijo Jesucristo nos recuerda en cada una de sus palabras cómo el amor del Padre ha sido manifestado a través de toda la historia. No ha habido un momento, Señor, en que su amor haya dejado de existir. Ha sido la humanidad la que ha estorbado, Señor, a que usted pueda dejarse ver, dejarse sentir y tocar. Y aún su Hijo Jesucristo decía en una de sus enseñanzas: por causa de la maldad el amor se resfriará. Y creo que estamos viviendo en ese tiempo donde no podemos tocarnos, no podemos abrazarnos, no podemos estrecharnos de otra manera, porque la maldad de este mundo ha creado una barrera entre nosotros. Le pedimos, Señor, que su iglesia, su pueblo, que estudia sus escrituras, que estudia su palabra, nos ayude, Padre, para ser no productores, sino poder, Señor, vivir de eso, vivir de aquel que es la fuente de la energía, el origen mismo del amor. Le damos gracias por el mensaje de esta tarde y le pedimos que en todos los hogares siempre haya gratitud, siempre haya, Señor, palabras de reconocimiento. Y nos unimos a la gratitud que tiene, Señor, Yuri Irán, que usted ha manifestado su amor en este nacimiento y que todo ha sido bajo su voluntad. Y ponemos en sus manos la salud de nuestra hermana Damaris y también de Jennifer. Y si hubiera alguno más de nuestros hermanos que está por necesidad de salud o de alguna otra situación, alguna falta de trabajo, Señor, que usted manifieste también su bondad con ellos. Lo imploramos sabiendo que usted está obrando siempre a nuestro favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.